pequeño problema técnico de que a mí se me quedó el puntero y el pasador. Hoy tenemos dos problemas técnicos. Se me quedó el puntero y el pasador y además no se sabe por qué no hay micrófono. Eso dicen, que debe habérselo llevado. Pero ustedes lo vieron con él en la mano. Él estaba acá, sí, efectivamente. Bueno, nada, fueron a intentar rescatar el micrófono. Vamos a ver si ve. Entonces, en medio de esa lamentable circunstancia técnica, vamos a cerrar hoy con el contenido de las inmunopatologías, porque bueno, que la semana que viene vamos a hablar de inmunología, en rigor esa no es la inmunopatología, aunque se trata de un contexto patológico en el que funciona el sistema inmune, pero no es formalmente una inmunopatología. Son las inmunodeficiencias. Yo les había sugerido, posiblemente desde la primera clase que empezamos a ver estos temas, que era muy importante que estudiaran de conjunto las tres inmunopatologías que hemos revisado: hipersensibilidad, autoinmunidad e inmunodeficiencia, porque tienen muchos puntos en común. Aunque parezca un poco raro, incluso las inmunodeficiencias están conectadas de alguna manera con las reacciones de autorreactividad, digamos, la autoinmunidad. ¿Por qué? Porque ya conversamos la clase pasada y lo vamos a volver a ver, que cuando los eventos de inmunodeficiencia se presentan en los fenómenos que tienen que ver con la contracción de la respuesta inmune, pues se puede manifestar fenómenos de autorreactividad. Entonces, por eso les decía que esos tres temas es importante que los estudien de manera concertada, digamos, para el examen final. Y ya después nos viene quedando la clase de cáncer la semana que viene y la de inmunoterapia para terminar el año. Entonces, las inmunodeficiencias son defectos que pueden ocurrir en uno o varios componentes del sistema inmune y afectan la capacidad entonces del sistema inmune de responder de manera eficaz frente a aquello que es peligroso. Ya habíamos dicho que el sistema inmune reacciona contra lo peligroso, sobre todo infecciones obviamente, pero también cáncer y otras condiciones donde se requiere la acción del sistema inmune para restaurar la homeostasis tisular. Cuando el sistema inmune deja de tener la capacidad de responder de manera eficaz y de recuperar la homeostasis tisular, pues estamos en presencia de una inmunodeficiencia. Hay inmunodeficiencias que pueden ser menos severas, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista clínico. Otras pueden ser mucho más complicadas de manejar y en el peor de los casos algunas pueden ser incluso incompatibles con la vida. ¿Apareció, no? Ya, pero si es muy complicado no te preocupes. Ya, con algunas pueden ser incluso incompatibles con la vida. Está bien, depende de cuál es la inmunodeficiencia de que se trate, ¿no? De dónde ocurra el defecto que esté ocasionando el trastorno. Cuando digo dónde, estoy pensando más en los diferentes niveles en que se gesta, se ejecuta y se guarda, por decirlo de alguna manera, la respuesta inmunológica. No es lo mismo, evidentemente, un trastorno durante la leucopoiesis que ocurre en la médula ósea. Se imagina que un trastorno durante la leucopoiesis va a tener un impacto global en la respuesta inmune. Imagínense, por ejemplo, que el progenitor linfoide común, que es una célula madre de la que debe derivar toda la estirpe linfocitaria, pues no se diferencia adecuadamente. Eso es catastrófico, porque usted no tendrá ningún linfocito. Lo mismo si lo que se daña es un progenitor mieloide común, por ejemplo. Entonces estamos hablando de eventos muy significativos que provocan alteraciones muy dramáticas en la composición de la respuesta inmune, porque estamos hablando de fenómenos que ocurren muy temprano en la génesis de la respuesta inmune. Sin embargo, hay otros trastornos inmunológicos que la persona se viene a enterar que tiene una inmunodeficiencia cuando tiene 60 años. ¿Por qué? Porque de pronto esa persona lo que no puede producir es IgG2, que es uno de los subtipos de las subclases de IgG.
Entonces, bueno, tampoco es tan dramático. Esa mujer de vez en cuando tenía un problemita, se enfermaba más que las amigas, pero vivió más que todas ellas. O sea, tampoco es tan significativo. Entonces depende, por eso decía, de en qué proceso, en qué momento se manifieste. Digo momento no de la vida del individuo, sino de la génesis, reacción y actividad de la respuesta inmune, de en qué momento es donde ocurra el trastorno que genera la inmunodeficiencia. Eso es un elemento importante. O sea, en qué etapa ocurre, eso definirá la trascendencia que tiene, o al menos de manera significativa contribuirá a marcar una trascendencia. Y el otro elemento que tiene que ver con la trascendencia con que se manifiesta la inmunopatología, en este caso la inmunodeficiencia. Ay, perdón, esto está pasando, ¿no? ¿Cayó algo? Gracias, muy amable. No me había dado cuenta de que esto había cambiado. Está bien, decía que bájalo un poquitico, por favor. Hola. Bien. Entonces les decía que, además de eso, del hecho de que, bueno, depende de... no, pero lo bajaste demasiado. Hola, ahora sí. No lo toques, ahí está perfecto. Ahí está perfecto. Gracias. Les decía que el otro elemento importante a destacar en estos temas de inmunodeficiencia tiene que ver con... Ay, se me pasó la idea otra vez. La tenía, se me fue. Ya sé. Con el hecho de que el sistema inmune, como, bueno, evidentemente todos los sistemas que componen el organismo, trabaja de manera coordinada cada uno de sus componentes. Por lo tanto, cuando se manifiesta una determinada inmunodeficiencia por el defecto de una de las moléculas o lo que fuera, que después vamos a ver, eso puede tener una importante trascendencia en otros aspectos de la respuesta inmune. Les voy a poner un ejemplo muy concreto que después vamos a revisar. Imagínense que haya un problema en el cambio de clase de anticuerpos. De pronto la persona tiene en circulación solamente anticuerpos IgM. El problema estará en la célula B. Puede que no sea la célula B la del problema. Puede ser un problema en los linfocitos T helper, porque los linfocitos T helper son los que instruyen a la célula B para que ocurra el cambio de clase. Otro detallito, que no sé cuán frecuente es como enfermedad de inmunodeficiencia, pero por poner un ejemplo de conexión. No, el problema de la persona es una bobería, porque él lo que no tiene es CCR7. CCR7 es un receptor de quemoquina que es fundamental para que las dendríticas migren de la periferia a los ganglios linfáticos. Y también CCR7 participa en la relación entre los linfocitos B y T. Entonces, es una bobería porque lo que le falta a esta persona es nada más un receptor de una quemoquina, es una bobería. Lo que pasa es que esa bobería corta la capacidad del sistema innato de instruir al adquirido. Porque si la dendrítica no migra a los ganglios linfáticos, no podrá activar de manera eficiente a los linfocitos T vírgenes. Y en consecuencia la respuesta del sistema inmune adaptativo estará muy deprimida. Entonces fíjense cómo puede haber una conexión entre algunos fenómenos, algunas deficiencias que se dan incluso entre uno u otro sistema que compone el sistema inmune como un todo, ¿no? Entonces tienen que evaluar la trascendencia de la inmunodeficiencia de manera global, mucho más allá del fenómeno puntual que esté alterado. Entonces esos dos temas los vamos a ver hoy. Insisto, el momento en que ocurre la alteración en cuanto a las etapas de formación y actividad del sistema inmune y la conexión entre determinadas alteraciones y otros fenómenos que se dan en la respuesta inmune. En cualquier caso, el otro tema también valioso y que sí o sí va al examen siempre es la clasificación entre inmunodeficiencia congénita o primaria e inmunodeficiencia secundaria o adquirida. No hay mucho que explicar acá. Una inmunodeficiencia congénita o primaria, obviamente es una inmunodeficiencia con la que el individuo nace. Y si es
relativamente significativa desde el punto de vista clínico, pues se va a diagnosticar en un niño. O sea, generalmente las inmunodeficiencias congénitas o primarias se diagnostican en niños. Insisto, a no ser que sea una inmunodeficiencia tan discreta, por decirlo de alguna manera, que usted se venga a enterar a los 60 años que usted no produce IgG3. ¿Bien? Eso a lo mejor nunca se lo diagnostican de niños, pero generalmente estas inmunodeficiencias congénitas se diagnostican de niños. Luego las adquiridas, bueno, como su nombre indica, se adquieren en la vida. Tiene que ver con determinados estilos de vida, con infecciones, con muchos fenómenos. Incluso veremos que hay algunas de estas inmunodeficiencias adquiridas que de alguna manera son fisiológicas, por decirlo de alguna manera. De hecho, creo que hoy deben haber tenido un seminario sobre respuesta inmune y embarazo, ¿ya? Y ese es un contexto en el que se presenta un estado de inmunodeficiencia que es fisiológico y que asegura o contribuye significativamente a que la madre tolere a los antígenos del bebé. Entonces, por ahí va a comenzar inmunodeficiencias secundarias, no tienen un basamento genético, sino que son aspectos que se adquieren por determinadas circunstancias en la vida, como puede ser la malnutrición, por ejemplo, infecciones que afectan al sistema inmune. Obvio sería el caso, el más evidente de todos, de la infección con HIV, aunque no el único. El virus del Epstein-Barr también puede provocar trastornos en la respuesta inmune, pero el HIV evidentemente es de los más significativos. Algunos fármacos inmunosupresores que pueden tener una acción inmunosupresora conceptual, o sea que se definen como inmunosupresores. No sé, anticuerpos monoclonales que bloquean determinadas citocinas, o metrotexate que se utilizan en el manejo, por ejemplo, de enfermedades autoinmunes, o tratamientos que se dan para pacientes trasplantados. Evidentemente esas personas tienen un contexto de inmunosupresión, obvio. ¿Bien? Luego algunas enfermedades metabólicas, la diabetes, o sea, se ha demostrado que aún bajo el control de moléculas hipoglicemiantes, de tratamientos hipoglicemiantes, el paciente diabético puede tener un perfil de glicemia relativamente alto, y ese perfil relativamente alto va impactando, por ejemplo, en los macrófagos, y se reconoce que llega el momento que daña la capacidad fagocítica de los macrófagos. O sea, hay trastornos crónicos que tienen un impacto, aunque no evidente, pero sí ya demostrado y colateral, por decirlo de alguna manera, sobre la respuesta inmune. También sucede, por ejemplo, en el cáncer, no solo el efecto inmunosupresor que provoca el cáncer, que lo estudiaremos la semana que viene, sino también las drogas que se usan para el manejo del cáncer, sobre todo la quimioterapia, en algunos contextos, con determinadas dosis, algunas combinaciones, tiene un importante efecto inmunosupresor. Y luego llegamos a circunstancias, digamos, transitorias, como puede ser el caso del embarazo. La señora embarazada tiene un periodo de inmunodeficiencia transitoria. El neonato en el fenómeno de ablactación, que es cuando él pasa de beber leche materna a comer comida ya sólida. Ese proceso de ablactación tiene implícito una inmunodeficiencia. ¿Por qué? Porque la mamá deja de proveerle anticuerpos. Recuerden que esos anticuerpos, y lo verán en la última clase, son como no son la inmunoterapia pasiva convencional, más básica, más elemental que recibe un individuo, y deja de recibirla cuando ocurre el proceso de ablactación. Por lo tanto, hay una caída en la respuesta inmune. Luego también puede haber un fenómeno, o sea, esto que acabo de mencionar son aspectos fisiológicos, repito. Otro evento fisiológico, por llamarlo de alguna manera, porque creo que es un evento natural en la vida, es la inmunosenescencia, la senescencia inmunológica, que está ligada a trastornos en la actividad del sistema inmune, a un fenómeno inflamatorio crónico, pérdida en la capacidad de generar linfocitos vírgenes, acumulación de células de memoria. Eso lo mencionamos después un poquito más. Y luego también el estrés, sobre todo pensando acá en el estrés crónico. De hecho, el estrés crónico está asociado a múltiples patologías. El manejo integral de un paciente, atendiendo también su situación psicológica, es fundamental. Los seres humanos son seres psicobiosociales. Es muy importante atender el tema psicológico, y el estrés crónico pues afecta significativamente la respuesta inmune, afecta la actividad
del sistema endocrino, y eso pues crea la oportunidad para que la persona sea más susceptible a infecciones, al cáncer. Cuando estudiemos el cáncer veremos que para el cáncer no hay mejor contexto que un estado de inmunosupresión o inmunodeficiencia, digamos, como para desarrollarse, porque el cáncer en su proceso de desarrollo tiene que burlar la vigilancia inmunológica, y eso lo vamos a ver la semana que viene. Entonces el estrés crónico también es un tema muy importante ligado a inmunodeficiencia. Entonces, bueno, esto es lo que les decía. En el caso del neonato, del embarazo, en el caso del embarazo, como quiera que sea, como dice ahí, el feto es un injerto halogénico, es el único trasplante natural que existe. De hecho, antes había en el curso una clase de trasplante, ahora solo se han seleccionado algunos aspectos fundamentales de trasplante y se incluyen en la clase de inmunoterapia. Bueno, ahora no, hace ya algunos años, cuando se nos pidió reducir el número de clases en la asignatura, se retiraron dos, una que tenía que ver con citocinas y una que tenía que ver con rechazo a trasplantes. Y en esa clase yo comentaba siempre que, aunque el trasplante estaba incluido, el rechazo como una especie de inmunopatología, pues no era justo, porque simplemente el trasplante no es un proceso natural. Eso lo inventamos nosotros hace 70 años. Entonces nosotros inventamos algo y queremos que el sistema inmune haga lo que nosotros queremos. No, el sistema inmune está capacitado para rechazar la transferencia de células y tejidos de individuos genéticamente dispares, digámoslo así. Y el feto sí es un proceso de trasplante natural, si se quiere, porque aunque las chicas no lo quieran y aunque toda la vida le digan al hijo, tú eres más mío que de tu papá, eso es normal, pero la mitad de ese niño pertenece al papá, no hay manera de evitarlo. O sea, chicas tienen que tolerarlo, es así. Y tienen que aguantar esos 9 meses al bebé, no rechazarlo, aunque odien al papá, tienen que tenerlo ahí. Entonces su sistema inmune las acompañará a tolerar al pobre bebé que no es culpable del padre que ustedes le han buscado. ¿Sí? Y en el proceso de embarazo ocurren fenómenos muy interesantes como estos que se ven acá, donde por ejemplo las células T reguladoras, ¿dónde están? Las T reguladoras, que son estas que están acá, pues aumentan significativamente su frecuencia, mientras que otros linfocitos efectores disminuyen su frecuencia, sobre todo en algunos sitios que tienen que ver con la placenta, no sé el nombre de los tejidos, yo no me los conozco, pero todo esto que tiene que ver con las zonas que están más en contacto con el bebé, pues disminuyen su presencia precisamente para evitar el rechazo a este trasplante halogénico. ¿Correcto? Muy bien. Y bueno, aquí también está lo de la lactación, que ya les había mencionado, que también es un elemento importante a considerar. En el caso de la senescencia, ya les había mencionado algunas cualidades que se manifiestan. Ustedes tuvieron un seminario de inmunosenescencia, porque antes había en la asignatura, pero no recuerdo si lo sacamos. Había uno por allá por la semana 5, por ahí, de senescencia inmunológica, me parece. Bueno, en cualquier caso, recordarán del seminario, si no hoy se los enseño, que la involución del timo es una de las características más importantes. El timo se empieza a llenar de tejido graso y disminuye su capacidad de generar linfocitos, por lo tanto se acumulan linfocitos T de memoria y exhaustos, o sea, linfocitos T que ya han cumplido su etapa, o de memoria también, de memoria, no solo exhaustos, disminuyen en consecuencia las células T y B vírgenes. Y bueno, esto significa que no solo el timo, sino la médula ósea también pierde actividad, por supuesto, porque las células B vienen de la médula, no del timo. Y además ocurre este fenómeno que se llama inflammation, que es la inflamación crónica sistémica de bajo grado presente en los adultos mayores, que crea además el espacio para favorecer otras patologías colaterales que tienen que ver con el sistema cardiovascular, tienen que ver con cáncer, porque el individuo está naturalmente inflamado. Con razón fueron personas tan susceptibles al SARS-CoV-2, porque este virus provocaba un trastorno inflamatorio importante. Imagínense llegar a un organismo que naturalmente tiene una inflamación de base, que además en muchos casos los adultos mayores tienen sobrepeso, y si no tienen sobrepeso al menos tienen sarcopenia, tienen una composición grasa importante, y la grasa acumulada genera inflamación. Entonces imagínense un viejito con senescencia inmunológica que ya genera inflamación,
que además tiene sarcopenia y que podría incluso estar obeso, eso es una bomba atómica cuando llegue el SARS-CoV-2. Evidentemente que te mata por inflamación. Entonces, por eso esta población resultó tan susceptible. Bueno, esto va cambiando así porque sí. Seguro ustedes tienen tantas ganas que yo acabe, que con la vista es como una película de terror que mueve las cosas con la vista, que pase la diabla. Ya, pero como ustedes ven, yo tengo la capacidad de hablar. Yo soy como esos cantantes que llega el momento en que tú dices, pero ¿por qué no acaba la canción? Es como, yo he pensado que a veces no saben acabarla y hacen otra rima y otra y tú dices, Dios mío, que acabe. Y el hombre, no. Bueno, así me pasa a mí. Entonces de pronto hablo y hablo. Bueno, bien, comprendieron lo anterior, inmunodeficiencia. Les alerto que en el examen siempre, se los dije en la clase pasada, hay un médico en una consulta que tiene 5 pacientes, tiene que ser 5, porque son A, B, C, D y E. Entonces siempre hay 5 pacientes que tienen determinadas características y usted tiene que escoger el que tiene inmunodeficiencia primaria o secundaria según se le ocurra a mí. ¿Sí? Pero la verdad que es muy sencillo, es muy fácil darse cuenta. Porque obvio, inmunodeficiencia secundaria siempre va a ser un joven con conducta sexual muy descontrolada y que tiene, ¿cómo se llama? Candidiasis oral. Ese tipo tiene SIDA, no hay mucho más que pensar. De pronto va a haber un niño malnutrido, va a haber un viejecito diabético con neumonías a repetición, va a haber una señora embarazada y va a haber un niño varón con niveles, con un conteo leucocitario muy bajo. Ese es el que tiene inmunodeficiencia primaria, evidentemente. Bien, entonces esa distinción la van a tener que hacer, pero ya les digo, ahí con un poquito de sentido común, la verdad que se sabe. Bien, entonces las congénitas o primarias, como decía, generalmente se diagnostican en los niños, pero bueno, sobre todo aquellas que tienen un impacto significativo en la calidad de vida y que hacen que el niño vaya saltando de hospital en hospital, de ingreso en ingreso y de tratamiento antibiótico intravenoso en tratamiento intravenoso. De uno para otro, de uno para otro, de uno para otro. Y los médicos, a nadie se le ocurre que puede tener una inmunodeficiencia primaria hasta que aparece alguno de ustedes que recibieron inmuno conmigo y dice, yo recuerdo que el profe me dijo que si el niño venía de hospital en hospital, de hospital en hospital, seguro tenía inmunodeficiencia primaria. A no ser que sea un niño desnutrido. Bueno, eso es otra historia. De pronto es un niño sano, rozagante y se enferma. Algo raro tiene que haber. ¿Bien? Entonces, las inmunodeficiencias primarias incluso pueden ser el resultado de trastornos multisistémicos, como este caso del síndrome de DiGeorge, que es un problema todavía más grandotote porque va más allá del sistema inmune. Es un problema en el cromosoma 22 que provoca trastornos severos. En el timo, por ejemplo, el timo pierde lo que sería la corteza tímica, por lo tanto fallan los eventos de maduración de los linfocitos T, pero además este niño tiene una cantidad enorme de trastornos porque tiene un problema en un cromosoma que obviamente no solo modifica moléculas asociadas al sistema inmune, ¿ya? Pero eso es un trastorno menos común, obviamente. Y luego, los trastornos más comunes son aquellos que tienen que ver con eventos más puntuales, que como ya les dije, el hecho de que se altere un evento determinado de las etapas por las que transcurre la génesis y actividad del sistema inmune, no significa que se altere solo un fenómeno. Por ejemplo, por eso yo digo acá combinación de estos efectos. Por ejemplo, si hay un trastorno en el tráfico celular o un trastorno en la presentación de antígenos, eso tiene un impacto a muchos niveles, porque si la presentación de antígenos falla la activación de linfocitos T, pero falla también la instrucción TB, por lo tanto falla la generación de anticuerpos de calidad y de memoria, por ejemplo. Entonces hay muchas cosas que cuelgan de un pequeño cambio, a no ser que sea un cambio, repito, ya muy distal en la respuesta inmune, muy al final, muy de producir un subtipo de anticuerpo, y eso está muy al final en la cadena alimentaria del sistema inmune, pero mientras más temprano ocurra, más dramático es el impacto. Bien, y esto que aparece acá son dos ejemplos muy contradictorios, pero interesantes, de cómo se puede manifestar este trastorno inmunológico. Claro, ya estas son dos condiciones bastante severas. Arriba sería un niño que en estos tiempos yo supongo que se le hace trasplante de médula, tiene tratamiento, pero que alguna vez vivían en esas condiciones. Niñitos que tienen
un trastorno severo combinado de la respuesta inmune, muy severo, porque son niños, por ejemplo, que no tienen la enzima RAG, R-A-G, no tienen RAG, no recombinan los segmentos de genes ni para el BCR y los anticuerpos, que en esencia es lo mismo, ni para el TCR. Si no hay recombinación de segmentos de genes, cuando ocurre la selección positiva, tanto en médula como en timo, los linfocitos llegan con un BCR y un TCR anormal y son deleteados. Entonces la propia médula y el propio timo eliminan a los linfocitos T porque no completan adecuadamente la estructura del BCR y el TCR. Y este niño, por lo tanto, no tiene ni linfocitos T ni linfocitos B, no tiene sistema inmune adaptativo. Este niño de acá tiene una condición muy diferente. IPEX es una condición que ya yo les comenté en la clase pasada, en donde se pone de manifiesto cómo una inmunodeficiencia se manifiesta con autorreactividad. Porque este niño lo que no tiene es FOXP3. Y como no tiene FOXP3, no tiene linfocitos T reguladores, y lo que tiene es una enorme autorreactividad que impacta en todo su organismo y que por lo tanto puede incluso dar el traste con la vida. No sé hoy si algún niño nace con esta condición, si se puede igual hacer algún trasplante de médula o lo que sea para revertir ese fenómeno, alguna terapia génica. No sé cómo se manejan estos casos, que obviamente son sumamente raros, por supuesto que lo son. O sea, este es el mejor ejemplo de cómo uno puede tener una inmunodeficiencia asociada a un gen determinado cuya manifestación clínica es la autorreactividad. Es una inmunodeficiencia que da autorreactividad. Lo mismo sucede si usted pierde, por ejemplo, o si usted no tiene expresión de CTLA4, de PD1, PDL1, que son señales inhibitorias, menos dramáticas que FOXP3, pero lo son. Evidentemente, fíjense que los pacientes con cáncer, como veremos la semana que viene, a los que usted les bloquea CTLA4 y FOXP3, tienen autorreactividad. Imagínate nacer sin esas moléculas. Entonces, esos son ejemplos de moléculas que cuando no están, en vez de usted tener una respuesta inmune deprimida, lo que tiene es una respuesta inmune enormemente descontrolada. Bien, entonces fíjense qué interesante cómo se manifiesta una autorreactividad como consecuencia de una supuesta inmunodeficiencia. Y ese punto crea un aspecto interesante a comparar entre autoinmunidad e inmunodeficiencia. En la clase pasada yo les decía que las autoinmunidades son poligénicas, o sea, son el resultado de algunas alteraciones en varios genes, pero sobre todo predisposición, o sea, usted lo que hereda es una predisposición a tener la enfermedad autoinmune, y la influencia ambiental es fundamental, y eso lo vimos. En las inmunodeficiencias, la condición es todo lo contrario. Las inmunodeficiencias primarias, congénitas estoy hablando. Aquí generalmente el trastorno es monogénico, solo hay un gen dañado, no es como aquí. Usted tiene aquí dañado el gen que produce RAG, el gen que produce TDT, el gen que produce CCR7, el gen que produce C3, C5, C4, que son componentes del sistema de complemento. Un gen dañado provoca la enfermedad, no depende del ambiente. No, pero si yo soy bueno, buenísimo, nunca he tomado, nunca he fumado, tengo un aro aquí de nunca me enfrento a ningún patógeno, tengo un estilo de vida buenísimo. ¿Y por qué tengo esta enfermedad, hijo? Porque naciste con un problema genético que te la provoca. Punto, no hay solución. Es un tema compulsorio, no hay influencia ambiental. Usted tendrá el trastorno porque usted ha heredado ese gen dañado. ¿Está bien? La herencia puede ser autosómica. Autosómica es que es de cualquiera de los genes, menos de los sexuales, o sexual, generalmente ligado al cromosoma X. Y como ya les dije, en consecuencia, los niños varones son más propensos a este tipo de patologías y le heredan de su mamá, o sea, de sus suegras. Chicas, ¿ven? De eso yo les dije, les di algunos consejos respecto a ese tema en la clase pasada. Muy bien. Ahora,
como ya les había dicho, hay un punto de convergencia entre esas dos inmunopatologías. Yo no toqué esto, solo vine aquí y cambió. Hay un punto de convergencia que son estas inmunodeficiencias, que son el resultado de un trastorno en un gen que apaga la respuesta inmune. Lo que les decía, si falla FOXP3, CTLA4, por poner estos ejemplos, si eso falla, usted tendrá una inmunodeficiencia cuya manifestación es autorreactividad. Un trastorno acá que genera una manifestación de autorreactividad. O al revés, de pronto es una autoinmunidad donde no es poligénico, no depende del ambiente, es una autoinmunidad monogénica, compulsoria, independientemente del entorno. O sea, hay un espacio ahí gris entre autoinmunidad e inmunodeficiencia donde el defecto de algunos genes, uno solito, da autoinmunidad. Ay, pero no era poligénica y dependía del entorno. Sí, en el 99% de los casos. Pero si usted tiene problemas en aire, FOXP3, CTLA4, usted va a tener un trastorno monogénico que va a dar autoinmunidad, independientemente del ambiente y del estilo de vida y de lo que sea. ¿Bien? Eso es importante. Y también me encanta preguntarlo en el examen. Muy bien, entonces, bueno, esto un poco es lo que yo les decía, que estos trastornos congénitos, estas inmunodeficiencias primarias, pueden ocurrir en cualquiera de los disímiles fenómenos que tienen que ver con la génesis de los linfocitos, de los componentes del sistema inmune, o que tienen que ver con los eventos de activación o generación de memoria. Es lo que dice allá arriba. Si el precursor linfoide común, eso que se llama CLP, precursor linfoide común, si esa célula se trastorna y no se diferencia, usted no tendrá linfocitos de ningún tipo. No tendrá linfocitos. El trastorno es dramático porque ocurre muy temprano en la génesis leucocitaria. Sin embargo, usted podría tener un problema en la instrucción TB, que no es que no sea feo, pero usted entonces tiene problemas en la diferenciación de anticuerpos, en el cambio de clase de anticuerpos, en la maduración de la afinidad. Es un problema más ligado a los anticuerpos de pronto. Bien, aunque parezca increíble, los linfocitos T son fundamentales para la calidad de los anticuerpos, y eso lo hemos visto. Si falla la instrucción TB, eso va a fallar. Y el tipo de anticuerpo que se produce va a ser no el adecuado, digamos. Bien. Entonces, dependiendo de dónde ocurre el trastorno, pues el impacto será más o menos significativo. Y como yo decía, generalmente son procesos ligados al cromosoma X, y en caso que sean cromosoma X o autosómicos, en cualquier caso, son recesivos por suerte. Porque si fueran dominantes, la cantidad de gente que tuviera inmunodeficiencias primarias no cabría en este salón. ¿Ve? Por suerte, al ser recesivos, tenemos el gen, el alelo sano, digamos, que nos protege, digamos. ¿Qué es lo que sucede justo cuando se trata de un problema en el cromosoma X? Que ahí no hay para los varones la alternativa sana que nos proteja. O sea, ahí no hay manera de protegernos, como sí sucede con las chicas que tienen el otro cromosoma X que viene del papá y que las protege. ¿Está bien? Entonces, listo. Eso es importante considerarlo y ahora vienen ejemplos justamente de lo que yo les decía, de cómo no es solo valioso considerar en qué punto de la respuesta inmune está ocurriendo el trastorno para tener una dimensión de cuán dramático o menos dramático será, sino sobre todo entenderlo como un aspecto que integra toda la respuesta inmune, que es justo lo que dice acá. O sea, la respuesta del sistema inmune es el resultado de la combinación de muchos componentes. Entonces pueden ocurrir fenómenos como este, que es una imagen que ya conocen y que tiene que ver con lo que yo les decía hace un rato sobre las células dendríticas. O sea, si se produce un trastorno en los fenómenos que tienen que ver con la maduración de la dendrítica, si algo falla en el fenómeno de maduración de la dendrítica, si algo falla en la capacidad de la dendrítica de migrar del tejido periférico al órgano linfoide primario, se rompe la instrucción la instrucción sistema innato, sistema adquirido, y con eso falla de manera significativa la actividad linfocitaria, porque los linfocitos T ya saben que no tienen idea de lo que es peligroso.
Y si la dendrítica no se los cuenta y ellos no se activan, pues se quiebra ese poder instructivo del sistema innato y los linfocitos T están toda la vida jugando dominó en el ganglio. Ya, no hacen nada que valga la pena. Por ahí los B si hacen lo suyo, porque las células B no necesitan de la instrucción TB. Las células B producen anticuerpos IgM, pobrecitas. Algo harán. Lo único que no tienen una producción de anticuerpos de calidad, porque para eso depende de la T. Con esto que les estoy diciendo, ahora yo mismo me vino así una idea a la mente de algo que les he insistido más de una vez y que a veces veo así caras como perdidas. Recuerden que en esta segunda parte del curso yo estoy asumiendo que todo lo que yo hablo ustedes se lo saben. Y yo hablo de instrucción TB y hablo de la dendrítica y la dendrítica madura. Eso yo no se los tengo que enseñar ahora. Y eso lo saben de la primera unidad. Entonces, para poder avanzar en esta segunda unidad y tener éxito en el examen, tienes que tener aprendido lo anterior. Entonces, puede haber una pregunta de inmunodeficiencia que sea, ¿cuál de los siguientes componentes del sistema de complemento? Y ustedes, ay, si eso fue la semana 4. Bueno, pero ahora te lo estoy evaluando en el contexto de la inmunodeficiencia. ¿Ven? Correcto, entonces esto de la instrucción entre sistema innato y adquirido es ciencia constituida. Yo lo hablo así, suavecito, suavecito, porque asumo que ustedes se lo saben. ¿Ya? Correcto, pero digo porque hablo y veo pescados en tarima, algunos así con cara, ¿no? Entonces, espero que eso lo vayan digiriendo mejor porque es un tema sabido. Y esto otro está muy bonito, miren, estos son experimentos de citometría de flujo. La citometría de flujo es una técnica muy valiosa en el campo de la inmunología, en muchos otros, también en la oncología, pero en el campo de la inmunología es una herramienta fundamental hoy para caracterizar las células del sistema inmune, para entender la frecuencia de determinadas poblaciones, tanto a nivel periférico, como en un determinado sitio donde hay un proceso inflamatorio, como en el microambiente de un tumor. O sea, caracterizar el contexto inmunológico es fundamental para comprender la evolución de muchas patologías y además para diseñar una estrategia terapéutica de calidad. Esto yo ahora no les voy a enseñar citometría de flujo, no es un tema que yo les voy a evaluar, pero bueno, en el examen hay, de hecho en el parcial había alguna pregunta que mencionaba el citómetro. No les evalúo el citómetro, pero se los menciono para que lo tengan ahí dando vuelta, porque el citómetro de flujo es un equipo que tiene la capacidad de saber qué célula es un linfocito T, cuál es un B, cuál es un T productor de interferón gamma. Es parecido a un hemocitómetro, pero con una calidad superior. No porque sea mejor como equipo, sino porque tiene una capacidad de discriminar células mayor. ¿Por qué? Porque usted a las células le añade anticuerpos monoclonales contra CD3. Y ese anticuerpo tiene un fluoróforo. Y el citómetro de flujo tiene un sensor de fluorescencia y el citómetro sabe que cuando la célula que está fluoresciendo está unida a un anticuerpo anti-CD3 es un linfocito T. Bueno, mentira, el citómetro no sabe nada. Eso lo sabe usted. El citómetro solo le dice el 10% de la célula fluoresce. Y usted dirá, esas son B, porque yo puse un anticuerpo anti-CD20. Correcto, entonces el citómetro permite hacer eso. Y por ejemplo, si usted utiliza un anticuerpo anti-CD20 y un anticuerpo anti-CD19, ambos marcadores son de células B. Esos anticuerpos están unidos a fluoróforos. Y como ustedes ven, no hay fluorescencia aquí, no hay fluorescencia aquí, y hay una porquería de fluorescencia allí, 0,2%. Eso significa que en ese individuo, el 0,2% de los linfocitos en circulación son B. Debería ser 10%. En circulación, alrededor del 10% son B. Si solo tiene 0,2%, lo más probable es que este individuo tenga una agamma-globulinemia. ¿Qué significa agamma-globulinemia? ¿A qué le suena? Agamma-globulinemia. El mensaje, lo que tiene de base, es que no tiene células B. ¿A qué les sonará agamma-globulinemia? Falta de gamma globulinas, de inmunoglobulinas. A es un prefijo que significa no, que no tiene. ¿Bien? Entonces, agamma globulinemia es que no hay linfocitos, no hay anticuerpos, perdón. No hay anticuerpos.
Entonces, en este paciente no hay anticuerpos y además es una enfermedad ligada al cromosoma X. Ligada al cromosoma X. Igual es una herencia recesiva de la mamá al hijo varón. ¿Bien? Entonces, este niño no produce anticuerpos. Ninguno. Y este niño de aquí, mira la situación tan interesante que tiene. Este es un niño donde lo que le están midiendo es CD3. CD3, ¿qué célula mide? ¿Qué célula detecta CD3? Linfocitos T. Y CD19, les acabo de decir que es un marcador de célula B. Tendrá linfocitos B, perdón, tendrá linfocitos T. Este niño no tiene linfocitos T, no hay señal ninguna, no tiene células T. Y el 98% de los linfocitos en circulación son B. Porque obvio, el espacio homeostático es ocupado por los linfocitos B. No hay T, todo lo que hay en circulación son células B. Este niño sí produce anticuerpos. Él no tiene gamma-globulinemia, porque tiene células B. Él produce anticuerpos. Con el pequeño detalle que esos anticuerpos tienen una calidad pobre. ¿Por qué serán de pobre calidad? En términos de afinidad, en términos de clase, ¿por qué tienen una calidad pobre? Porque no hay instrucción TB. Esto es un ejemplo perfecto para entender que un trastorno en la célula T, porque el problema aquí está en la célula T, puede impactar en los linfocitos B y especialmente en su capacidad de producir anticuerpos de calidad. Entonces el niño, el problema que cuando usted mide en suero anticuerpos, usted va a ver que tiene anticuerpos, pero anticuerpos de pronto la mayoría IgM, y usted dice, ¿y esto qué cosa es? Las células B están con problemas y sale el jefe del sindicato de los linfocitos B. No, nosotros no tenemos problemas, estamos bien. Los culpables son los T, así como se falta. Los culpables son los T. Y efectivamente el problema es que cuando le hacen la citometría, lo que no hay son células T. Los pobres linfocitos B tienen muy buen corazón, hacen todo lo que esté de su parte, pero no tienen la ayuda de las células T que les permite tener una respuesta de anticuerpos de calidad. ¿Está bien? Eso es una evidencia de cómo están conectados los fenómenos asociados a la respuesta inmune y a este tipo de patologías. Entonces, por ejemplo, como decía, aquí está el ejemplo de lo que mencioné hace rato. Usted puede tener una agamma-globulinemia, de pronto no tiene anticuerpos, o usted puede tener un defecto que se llama hipoglobulinemia, donde usted tiene un defecto, por ejemplo, en la producción de IgA. Entonces, una persona que es muy susceptible a infecciones que se dan a nivel mucosal, por ejemplo, ya porque no hay IgA. O, por ejemplo, una persona que tiene un trastorno en el anticuerpo de tipo IgG2. Recuerden que la IgG tiene 4 subtipos, IgG1, 2, 3 y 4. La 2 es la que falta de pronto. El trastorno no es tan dramático, porque estamos hablando de que no es que le falten las IgG, no. Es que dentro de ellas le falta una de las subclases, que es de las subclases, que es la IgG2 específicamente. Tiene un defecto en una subclase. ¿Está bien? Entonces eso también cambia la dimensión del trastorno que puede tener el individuo desde el punto de vista clínico. Y la propia citometría permite hacer cosas como esta, ¿no? También aquí pueden hacer estudios genéticos, después hablaremos de eso, pero por ejemplo en el examen a mí me encanta poner este tipo de cosas. Si la persona tiene un trastorno en el siguiente gen, ¿cuál será el fenotipo que tendrá el paciente? T-, B-, NK-. T+, B-, NK+. T-, B+, NK-. ¿Bien? Porque habría que identificar una molécula, o al revés, yo le doy el fenotipo del paciente y ustedes me tienen que decir cuál es la molécula que está alterada. Por ejemplo, es muy fácil, si la persona tiene trastornos en CD3, evidentemente tendrá un fenotipo T-, B+, y NK+. Porque no necesita, la célula B no tiene CD3 y la NK tampoco. Por ahí podrá haber un problema en las NKT, es así. Pero las T son las que tienen problemas, las B no.
En términos de presencia, no hablo de función, hablo de presencia de la célula. ¿Bien? Si el trastorno, por ejemplo, es una cadena que tiene que ver con la interleuquina 2, no se perturben, porque esos son temas que no hemos visto en tanto detalle, y la verdad que yo nunca les voy a preguntar por la cadena gamma del receptor de la interleuquina 2. Vaya, se los digo así tranquilamente. Pero para que vean el ejemplo, esta cadena gamma, el receptor de interleuquina 2, tiene cadena alfa, beta y gamma. La gamma es compartida entre los T y los NK. Por lo tanto, si no hay cadena gamma del receptor de interleuquina 2, pues no habrá linfocitos T ni habrá linfocitos NK. ¿Bien? Porque esos linfocitos son los que comparten esa cadena. Por ahí puede haber, por ejemplo, un defecto en los RAC. Si hay defecto en RAC, es lo que yo les había dicho, no se recombina ni BCR ni TCR. Por lo tanto, el fenotipo es T menos, B menos, NK más. No hay problema con la NK. Porque la NK no tiene nada que ver con recombinación de segmentos de N. ¿Está bien? Entonces las NK están bien. Entonces ese tipo de estudios son bien importantes para caracterizar el fenotipo celular, digamos, que tiene el individuo. Y por supuesto eso tiene trascendencia luego en las manifestaciones clínicas, en el tratamiento. Miren, aquí estamos hablando de una condición interesante, esto que llaman deficiencia de fosforilasas de nucleótidos de purina o digenesia reticular. Esto es parecido a lo que yo les decía del progenitor linfoide común. Si ese progenitor linfoide común falla, pues usted no tendrá ni linfocitos T, ni linfocitos B ni NK. Tendrá un fenotipo T menos, B menos, NK menos. ¿Está bien? Y bueno, aquí aparece la frecuencia con la que se pueden presentar esos trastornos. Fíjense que lo más común es un trastorno en las células T y NK por deficiencia en la cadena gamma común. Bien, ese es el trastorno más común de todos. Hay ratones que se usan mucho en la práctica de experimentación que son RAC negativos. Los ratones RAC negativos que tienen inmunodeficiencia severa combinada se utilizan mucho en dos tipos de experimentos. Se utilizan mucho en aquellos experimentos donde usted está midiendo un fenómeno determinado y usted quiere saber si las células T son relevantes, o los linfocitos, perdón, son relevantes en ese fenómeno. Entonces usted prueba el efecto de la molécula A en un ratón normal, wild type, salvaje, wild. Se me ha olvidado el inglés. Mira que yo viví en Londres tanto tiempo. ¿Serio? Wild type, ¿ya? Los salvajes. Y están estos ratoncitos que tienen inmunodeficiencia severa combinada. Y estos ratoncitos usted le pone el mismo tratamiento y si hay cambios en las manifestaciones del ratón, evidentemente, como dijera el gran filósofo, verde con púa guanábana, los linfocitos son importantes para lo que usted está midiendo. ¿No han oído esa frase del filósofo Descartes? Verde con púa guanábana, ¿no la han oído? Bueno, verde con púa guanábana quiere decir que es obvio que si usted pone un tratamiento y tiene un efecto en un ratón normal y ese mismo tratamiento tiene una modificación en cuanto a la respuesta del fenómeno que sea que usted está midiendo en un ratón RAC negativo, es porque los linfocitos son relevantes en el fenómeno que usted está midiendo. Eso se llama, ustedes están estudiando metodología de la investigación, ¿no? Eso se llama experimentos de pérdida y ganancia de función. Son los experimentos ideales para establecer relación de causalidad entre dos variables. Cuando usted quiere establecer relación de causalidad entre dos variables, usted mueve la variable independiente a ver si la variable dependiente cambia. O sea, usted toma una cazuela con agua, la pone en el fuego y pone el fuego medio y mide cuánto demora en hervir. Si usted quiere saber si el fuego es el que hace que el agua hierva, usted pone el fuego alto y se supone que hierva más rápido, o apaga el fuego y se supone que nunca hierva. Verde con púa guanábana. El fuego es el que hace que el agua hierva. Esos son experimentos de pérdida y ganancia de función, que son muy importantes porque en la literatura usted puede encontrar un experimento, un estudio que diga que el dedo gordo del pie, el tamaño del dedo gordo tiene que ver con la diabetes tipo 1.
Y usted dirá, no me cuentes, puede ser, porque usted hace un estudio epidemiológico y toda la gente con diabetes tipo 1 tienen el dedo gordo grande, pero a lo mejor ahí no se establece ninguna relación de causalidad. Son dos eventos incidentales. Bien, de hecho, en ese mismo ejemplo de lo del agua, hay un ejemplo también muy ilustrativo de algo así como cuando la piel está tostada, a uno le dan más ganas de tomar helado. No hay relación de causalidad. La piel está tostada porque hay sol y hay un calor de perro y usted toma helado, pero la piel tostada no le da ganas de tomar helado. Entonces usted no puede establecer relación de causalidad entre esas dos variables. ¿Está bien? Y una manera de establecer relación de causalidad, insisto, es experimento de pérdida y ganancia. Si usted utiliza ratones que no tienen linfocitos, es un experimento de pérdida. O sea, usted retira los linfocitos y el fenómeno cambió. Verde con púa Panamá. Así le pueden decir a la profe, ¿cómo se llama la profe de metodología? Yo enseñé metodología alguna vez aquí. Vicky Alata. Vicky. Eran yo y una retreta de mujeres alrededor mío en el curso de metodología. Tiraban alrededor mío, pero la profe Vicky genial, la verdad. Muy chévere, muy chévere. Eso fue en el lejano 2018-1. Porque inmuno, como todas las asignaturas, se dictaba solo una vez al año. Y en el 2018-1, en el primer semestre, yo no tenía nada que hacer y la profe Vicky me rescató y dicté metodología de la investigación, lo cual me gustó. Muy bien, entonces, bueno, esto es lo que les comentaba un poco, ¿no? Desde el punto de vista clínico, que no es un tema en el que yo me voy a meter mucho, pero el médico tiene que tener olfato para sospechar si ese niño que está viniendo una y otra vez, tiene algún trastorno inmunológico. En principio, un trastorno adquirido, habrá que evaluar. Claro, los médicos eso lo hacen muy como elemento básico, obviamente, la talla, el peso, qué sé yo, el percentil, que si el 10º percentil, que si el 3er percentil, que si el 50 percentil, todo ese tipo de evaluaciones muy básicas que te permiten entender si el niño es un niño en general saludable o no. Y más que eso, que luego te permitiría entender una inmunodeficiencia adquirida, pero si no, pensar en una inmunodeficiencia primaria, 4 más infecciones de oído, 2 o más infecciones de sinusitis grave, 2 o más veces antibióticos sin uso, sin efecto, o antibióticos intravenosos. Eso nos tiene que hacer sospechar que el niño tiene algún trastorno inmunológico. Esa es la primera sospecha. Y la segunda sospecha ya es un poquito más elaborada, que tiene que ver con sospechar entonces dónde estará el trastorno. Y eso obviamente tendrá que ver con el tipo de manifestaciones clínicas del niño, el tipo de infecciones a las cuales él es más susceptible, ¿correcto? Evidentemente, si el niño es particularmente susceptible a los virus, pues lo más probable es que tenga un trastorno en los linfocitos, sobre todo los helper, de pronto no produce, los citotóxicos, de pronto no produce granzimas o perforinas, o de pronto es un niño que no produce interferones tipo 1 y por lo tanto no puede controlar los virus, qué sé yo. ¿Está bien? Eso es importante, ese segundo nivel de olfato. O sea, el nivel 1 es lo más probable es que tenga una inmunodeficiencia primaria. Nivel 2, lo más probable es que la inmunodeficiencia primaria esté relacionada con anticuerpos, de pronto con linfocitos, con células fagocíticas o con el sistema de complemento. Son los 4 grandes mundos en los que se puede agrupar las inmunodeficiencias primarias, que insisto es el nivel de olfato superior que debe tener el médico. Y en este sentido, generalmente el estudio comienza, tal y como les decía, con pruebas más simples. Entiéndase, cuantificación de inmunoglobulinas, evaluación de la actividad del sistema del complemento, cuantificación de linfocitos, o sea, evaluación de frecuencia leucocitaria por citometría de flujo, que son técnicas que están a la mano, que son relativamente baratas, pero al final, para usted hacer un diagnóstico definitivo, lo más probable es que tenga que hacer un estudio genético. Pero ese es el final, eso es cuando usted tiene acorralada la patología. Lo más probable es que ese niño tenga un trastorno en este gen.
Entonces vamos a estudiar la genética y vamos a ver si efectivamente ese gen tiene una mutación, si no se expresa, si tiene un trastorno que lo hace deleterio, que le impide la expresión genética, o la proteína tiene una mutación tal, o el gen, perdón, tiene una mutación tal que hace que la proteína no sea funcional. Pero esa es como la punta del iceberg. O sea, es muy poco probable, primero por un tema de costos, que usted haga un estudio genético global a ver qué problema del sistema inmune, qué gen estará alterado. Eso no es lo normal. Lo normal es que usted haga primero un estudio con pruebas relativamente simples, accesibles, que están a la mano, de menos costo, y de ahí vaya encerrando el problema hasta que al final se quede con un candidato y usted haga una hipótesis y diga ese es el gen dañado. Entonces usted hace una evaluación genética de esa alteración. Si ustedes trabajaran en el hospital donde se hace Grey Anatomy, ustedes mismos extraerían los genes, harían el PCR, ustedes harían la electroforesis en agarosa, harían un PCR cuantitativo. Eso nada más ocurre en Grey Anatomy. Normalmente los médicos tienen una labor aunque déjenme decirles que en Estados Unidos sí es muy común. O sea, yo por ejemplo he participado en eventos científicos donde hay investigadores norteamericanos del mundo del cáncer, por ejemplo, de la inmunología, y ellos tienen consulta de 8 a 12 del día y a las 3 de la tarde están en un laboratorio hasta las 8 de la noche pipeteando. O son jefes de grupos de investigación y publican en revistas de impacto. O sea, es muy común. Es más, los médicos o los estudiantes de medicina muchas veces ingresan a la carrera de medicina con un doctorado en ciencias biológicas. Son doctores, son PhD, y ahí ingresan a estudiar medicina. Es una manera muy diferente. De hecho, el tener el PhD es un aval para que les den el acceso a la universidad. Es muy complicado, es muy diferente a como lo manejamos en nuestras tierras, porque en Cuba tampoco. En Cuba tú sales de 17 años, yo quiero ser médico, ya, ¡pum!, y te haces médico. ¿Ves? Pero en esas tierras norteñas es bien complicado. Muy bien. Entonces el médico es un investigador. De hecho, insisto, el año pasado yo estuve en un congreso en Arequipa fenomenal, que organizó la promoción 25 de la UNSA se llama, ¿no? La Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. La promoción 25 de médicos, uno de los mejores eventos científicos que yo he estado en este país. Excelente. Y ahí eran médicos peruanos que habían ido a trabajar y a vivir su vida en otros lugares. Y muchos traían resultados, médico que daba consulta y los resultados eran con el ratón y se fosforila y se hace un Western blot y ahí yo veo la mutación. Ese era el médico que por la mañana daba consulta. Un médico peruano que vive en los Estados Unidos. Médicos peruanos que viven en Estados Unidos. Que conozco varios, por cierto, muy bien ubicados. Muy bien ubicados. ¿Está bien? Entonces, listo. Esto es lo que yo les traía. Con esto termina el contenido de las inmunopatologías, autoinmunidad, inmunodeficiencia e hipersensibilidad. Les digo, tienen muchos puntos en común. Es importante estudiarlo de manera complementaria todo. Y ahora lo que vamos a hacer entonces, como hacemos